Cuando queráis. ¿Puedo ya? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Dar la bienvenida a la ministra de Hacienda y Función Pública, a mi querida compañera y amiga de largo tiempo, María Jesús Montero, por esta visita que significa además pues el inicio del curso político para todos, que significa reencontrarnos con los problemas y también con las esperanzas, ¿no? Yo ayer decía, o antes de ayer, que efectivamente vienen tiempos que van a estar llenos de dificultad, pero que yo soy uno de los convencidos que cuando uno sale al campo de batalla a hacerlo y hacerlo con todas sus fuerzas frente a las dificultades, pues seguro que vendrán también buenos momentos de esperanza y estoy convencido también que buenas noticias, ¿no? Evidentemente van a ser tiempos significativamente complicados, porque el mundo se encuentra probablemente en una de las circunstancias de mayor complejidad que haya podido vivir a lo largo de su reciente historia, siglo XX, siglo XXI, al margen de las grandes guerras, es decir, una complejidad política de altísimo nivel, que en este caso tiene mucho que ver también con lo que significa y representa después de la pandemia la invasión de Rusia, de Ucrania y todo lo que significa y representa las derivadas que de todo eso se han producido fundamentalmente en lo que al ámbito energético se refiere, ¿no? En cualquier caso, quiero empezar por darles las gracias por un hecho que para nosotros va a tener una enorme relevancia en los próximos años. Hace 2 años fui a visitarla, cuando estábamos en plena pandemia, cuando estábamos viendo las primeras consecuencias del Brexit y de lo que el Brexit iba a representar de caída de los recursos en la Unión Europea. Uno de los principales, obviamente, donantes de la Unión Europea se salía de la disciplina grupal y eran menos aportaciones que iba a haber, ¿no? Si a eso se le unía que iba a haber más comunidades autónomas que iban a estar en el objetivo de convergencia, el antiguo objetivo 1, pues yo tenía una profunda preocupación por lo que fuera a ocurrir con el nuevo programa operativo que el Reino de España tendría que negociar con Europa a través del correspondiente acuerdo de asociación y con el programa operativo que luego el Gobierno de España con la comunidad autónoma tendría que negociar para el periodo 21-27, ¿no? Y sin necesidad de pegar puños encima de la mesa, que parece que gusta mucho según a quién, sin necesidad de grandes manifestaciones ni declaraciones públicas, con trabajo y con trabajo. Se logró que finalmente, como ustedes conocen, no solo no es que hayamos mantenido los recursos que había en el programa operativo 14-20, que eran 3.005 millones de euros, sino que nos hayamos ido 592 millones de euros más. Es decir, como consecuencia del trabajo que esta mujer ha realizado en la negociación con Bruselas y el Gobierno de España y que mi Gobierno ha hecho con el Gobierno de España, el resultado final es que vamos a disponer de casi 600 millones de euros más en los próximos años, que son, para aquellos que todavía en esas cifras se pierdan un poco, pues el equivalente a lo que representaban 100.000 millones de pesetas, es decir, mucho dinero, para hacer políticas públicas de desarrollo, para poder participar en ese gran cambio que se está produciendo en la estructura social, política y económica en el mundo y para conseguir lo que queremos para Extremadura. Lo he dicho a lo largo de los últimos meses y lo repito ahora, nunca fue tan importante para un territorio en nuestro país estar llenos de sana ambición y de coraje ante el futuro que tenemos por delante y desde luego, sin duda ninguna, esto va a ser un impulso importante, igual que los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, en el que Extremadura está siendo muy bien tratada. Hoy somos en la distribución de fondos per cápita la primera o la segunda en casi todas las repartos que se están produciendo por parte del Gobierno de España y eso, sin duda ninguna, tiene un final. Y es que somos la comunidad autónoma que del 19 al 23 tiene un mayor incremento de la renta per cápita. Y esto, que son solo números, pero sí me gustaría ponerlo en valor. Es decir, si hay una región que del 19 al 23 crece en su PIB per cápita más que ninguna otra, es porque algo habremos hecho quienes estamos al frente de las instituciones. El crecimiento del PIB per cápita en Extremadura entre el 19 y el 23
esté a la cabeza del crecimiento del PIB per cápita en España es consecuencia, obviamente, entre otras razones, del esfuerzo público y privado que se está llevando a cabo. Entonces, no se trata de colocarse medallas en exclusiva, se trata fundamentalmente de decir bien alto y bien claro que en mitad de lo que ha representado la pandemia, en mitad de lo que está representando las consecuencias de una guerra, pues el Gobierno de España y el Gobierno de Extremadura han trabajado firmemente para hacer posible hacer frente a esas dificultades, saliendo de todo eso Extremadura en un ámbito de oportunidades como no había ocurrido nunca. Querida ministra, lo he dicho en privado, te lo he dicho en privado en muchas ocasiones y lo digo públicamente una vez más. Extremadura ya no está solo pendiente de cuando se reúne con la ministra de Hacienda a ver cuánto nos va a tocar en el futuro en el nuevo modelo de financiación, que también, por cierto. Ahora de lo que estamos muy pendientes es de que el Gobierno de España nos acompañe en un futuro que no tiene nada que ver con el pasado, en el que ahora ya tenemos alas y lo que quiero es que nos dejen volar. Por eso hablo de ambición y por eso hablo de coraje. El que seamos capaces de volar, de competir. Entiendo que había partes de nuestro querido país, de nuestra querida patria, que estaban más cómodos con una Extremadura exclusivamente dependiente de la solidaridad, y esta región ha dicho que lo de la solidaridad está muy bien, que tiene que seguir existiendo, pero que nosotros queremos mirar hacia el futuro compitiendo con todo y en sus mismas condiciones. Y de eso es de lo que se trata. Por eso una de las reivindicaciones fundamentales que le he hecho a la ministra es que nos sigan acompañando en ese proceso de acompañamiento a las empresas, a los muchos proyectos que están llegando a Extremadura, para que con los nuevos fondos europeos y también tanto del nuevo programa operativo como del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues pueda haber la adecuada financiación de esos proyectos para que puedan ser desarrollados en los términos en los que los estamos trabajando mañana, tarde y noche, ¿no? Probablemente si hubiera sido ministra de Hacienda y hubiera venido a Extremadura hace 20 años, gran parte de las cosas que yo estoy diciendo no se hubieran podido decir, porque había todavía muchas cosas por hacer que eran absolutamente esenciales, ¿no? Lo cual no quiere decir que nos olvidemos del ferrocarril, lo cual no quiere decir que nos olvidemos de la infraestructura, que de todo eso hay que seguir hablando, que en los presupuestos del año que viene tiene que haber una partida importante que permita seguir avanzando en la construcción de la línea ferroviaria Madrid-Badajoz, y esperemos que ya a lo largo del año que viene también empecemos a hablar de la Madrid-Lisboa, y por todo eso pues agradecer su presencia aquí y en un momento de dificultad. A las dificultades se le hace frente con coraje y con ambición, con ganas de partirse la cara, y no solo de que te la partan, sino también de ser capaces de salir ahí fuera a competir en unos momentos difíciles, donde disponemos por primera vez, yo creo, los españoles, de la firme convicción de que gran parte de nuestro futuro va a estar en la capacidad que tengamos de poder ser importantes en Europa y ser importantes en el mundo. Esto yo creo que ahora para nuestro país probablemente sea una realidad con la que nos estamos chocando de bruces. De la noche a la mañana hemos descubierto que lo que pase con la luz y el gas en nuestras casas, que lo que pase en el día a día de nuestras vidas, pues depende fundamentalmente de lo que ocurra en el mundo, no solo de lo que ocurre en nuestro pequeño mundo, sino de lo que ocurra en el gran mundo, ¿no? Y finalmente, y por lo que hoy respecta, estamos en un día también muy importante para Extremadura y para España, ¿no? Hoy es un día en el que empieza una serie de medidas que se han adoptado y que tiene que ver con esa parte de la ciudadanía, con esa parte de la gente que tiene más dificultades, y vamos a ver cómo a partir de hoy las pensiones no contributivas, la gente del ingreso mínimo vital, todos los ciudadanos en lo que a los impuestos eléctricos se refiere y a los del gas a partir del mes que viene, todos los que utilicen medios de transporte, la gente del campo en lo que a los seguros agrarios se refiere, las rentas de menos de 14.000 euros. Bueno, pues todo eso, que es una parte muy importante de este país, para ellos el día 1 de septiembre es un día enormemente trascendental, porque entre todos, con el esfuerzo de todos, vamos a conseguir que nadie se quede, que a la pandemia, que a la guerra no la acompañe una epidemia o una pandemia de desigualdad, que eso sí que no tiene camino de retorno, porque una se cura con vacunas, otra con diplomacia y con capacidad de respuesta, pero la epidemia o las pandemias de desigualdad lo que hacen es dejar cadáveres por el camino, ¿no? Cadáveres sociales que tiene que ser nuestro principal empeño contra lo que tenemos que combatir. Desde aquí, de Extremadura, ya digo, vienen días, vienen semanas, vienen meses difíciles en los que habrá
dificultades, pero en los que estoy convencido también que va a haber oportunidades. Cuando en el centro y en el norte de Europa hay serios problemas energéticos, hay muchas empresas que están mirando hacia el sur de Europa, allí donde hay sol, allí donde esos problemas no son los mismos por la gestión que se ha hecho, entre otras con la excepción ibérica, donde los costes energéticos, por muy disparados que están, nos permiten compensarlos con las energías renovables, y que sepamos cuando oímos noticias de que hoy se instala o se desarrolla una nueva planta de energía renovable, esa es la mejor manera de hacer la guerra en estos tiempos, ser autónomos y ser independientes, frente a la presión y a la opresión de quienes tienen en estos momentos una soberanía energética sobre Europa que tenemos que vencer. Esa probablemente sea la mayor de las guerras, porque será la que más crueles consecuencias tendrá para la gente más humilde de la sociedad. Por mi parte, nada más, y les dejo con la ministra de Hacienda. Perfecto, para que no nos movamos, ¿no? Más cómodo. Pues muchas gracias, querido amigo y querido presidente, y ambas cuestiones quiero resaltar en esta comparecencia pública. Yo creo que todos somos conscientes de que Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, no solamente es un referente de presidentes autonómicos en el ámbito de su formación política, lo es también en el conjunto del Estado, porque no en vano en Extremadura se está desarrollando, se viene haciendo una tarea fundamental, primordial, y siempre que se ha requerido por parte del Gobierno de España la ayuda de Extremadura, la ayuda del presidente extremeño, quiero decirte, Guillermo, que siempre has estado, insisto, independientemente del color político del Gobierno que en cada momento estuviera en nuestro país. Y eso creo que habla muy bien del papel que Extremadura ha jugado siempre y sigue jugando en la vertebración territorial de nuestro país, que significa también la cohesión social, la cohesión territorial en una de las comunidades autónomas de las regiones que más importantes son para el futuro y para el desarrollo de España. Decía también, querido amigo, porque nos une años muy importantes de amistad y sobre todo la pasión por la política, por intentar mejorar la vida de la gente, que yo creo que siempre ha acompañado nuestra relación mutua. Efectivamente, como el presidente ha comentado, hemos tenido una reunión de trabajo en la que hemos podido repasar los elementos más importantes que actualmente dominan la vida pública, la vida política, preocupación de todos los que estamos en las instituciones, desde el coste de la vida, desde la situación del inicio de este curso político, marcado evidentemente por los costes energéticos, por la necesidad de cada uno, desde su granito de arena, apoyar medidas de ahorro que permitan ser menos dependientes del chantaje que Putin está sometiendo al conjunto de Europa, y también, como no, de medidas de alivio de la economía doméstica, del coste de la familia, que con motivo del inicio del invierno y también, como no, del curso escolar, necesitan ser acompañadas por las instituciones y por los gobiernos. Demasiadas energías gastadas, valga la redundancia, para aquellos que permanentemente quieren confrontar, para aquellos que ante cualquier propuesta tienen un no como respuesta. Lo que quiere la gente, lo que quieren los ciudadanos es que las administraciones hablemos, nos pongamos de acuerdo, diseñemos políticas comunes y que cada uno en su competencia aporte la parte que corresponde para que al final sea más barato llegar a fin de mes, para que tengamos desde luego la garantía de suministro durante todo este invierno y para que en la medida de lo posible podamos seguir transformando nuestro país, fundamentalmente para que la clase media, la clase trabajadora pueda seguir ascendiendo en ese ascensor que supone una mayor formación o una mayor calidad de vida. Extremadura, yo creo que está experimentando un antes y un después en los problemas cotidianos y también en el papel que está llamado a jugar. Le preguntaba al presidente el por qué. En este momento hay un volumen de empresas muy importantes que están decidiendo instalarse en Extremadura, porque esta comunidad autónoma ha pasado a ser un lugar atractivo a la iniciativa emprendedora y a la iniciativa empresarial, con proyectos que ustedes conocen perfectamente y que van a ser realmente tractores de la economía extremeña. Y me decía el presidente muchas razones, entre las que me gustaría destacar la apuesta también por las energías renovables, la apuesta por hacer de Extremadura un lugar de futuro, un sitio que no está anclado
en elementos o en, digamos, esquemas que pertenecen al pasado, sino que con capacidad anticipatoria ha estado mirando al futuro y, por tanto, eso lo reconoce el tejido empresarial, el tejido de innovación con proyectos tan importantes, como ustedes saben, como la fábrica de batería, que va a suponer, estoy convencida, una vez que se atiendan las alegaciones, va a suponer un elemento de creación de empleo y de suministro al conjunto de España para que sigamos siendo ese motor en materia de coche o en materia de electrodomésticos, que ambos y que todos ellos requieren justamente de esa capacidad de autonomía de las baterías que están marcando el futuro. Pongo este ejemplo como podía poner todo. Al final se traducen en indicadores económicos que, lejos de ser cifras vacías, tienen personas detrás. Hoy, Extremadura tiene unos niveles de desempleo que son homologables a los del año 2008, que no son suficientes para el presidente extremeño ni tampoco para el Gobierno de España, pero que indican que caminamos en una buena dirección, que hemos logrado superar los recortes que protagonizó el Partido Popular, que lejos de estimular la economía profundizaron en la depresión económica que teníamos en aquel momento, con políticas erráticas, erróneas, que se están corrigiendo no solamente por parte del Gobierno de España, reforma laboral es un claro ejemplo de ello, sino también con las propias políticas de la Unión Europea, que ahora está lejos de protagonizar ese momento de la precariedad laboral, que era la fórmula de plata, la fórmula mágica que utilizaba el Partido Popular ante cualquier problema. Precariedad, bajada fiscal, que siempre significa el que los pobres sean más pobres y que aquellos que tienen más capacidad económica se enriquezcan todavía más. Hoy estamos en datos en Extremadura que yo creo que ponen en valor todo el trabajo de esta comunidad autónoma y lo ponen en valor sabiendo que todavía queda un futuro por conquistar, que tenemos que seguir atrayendo empresas, pero que sin duda es un elemento muy importante donde tenemos que seguir percutiendo. Evidentemente, como siempre, en este tipo de reuniones el presidente ha vuelto a trasladarme no solamente las infraestructuras que están pendientes, que te lo digo ya, Guillermo, tendrán sus reflejos en los presupuestos generales del Estado, sino también el anhelo por llegar a un consenso en la reforma del modelo de financiación autonómica. El Gobierno del presidente Sánchez ha aportado en estos 5 últimos años un 30% más de recursos a Extremadura de los que se aportaron por parte de los gobiernos presididos por el Partido Popular. Pero, aún así, somos conscientes de que queremos dignificar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia o el acceso a la vivienda para las personas más jóvenes. También ha formado parte, por tanto, esa petición de consenso por parte del presidente extremeño, quien creo que es capaz de articular también en torno a sí un papel importante en esta materia y, por tanto, también he solicitado su ayuda para que podamos seguir avanzando en un debate que tiene que unirnos y que no tiene que diferenciar las singularidades ni los agravios territoriales a los que algunos permanentemente parece que están abonados. Y, por último, decir que hoy es un día muy importante para todos los ciudadanos, el día que se ha iniciado el transporte gratuito para la cercanía, para la media distancia, para el transporte urbano en un 30% participado por el Gobierno de España, lo que significa un alivio para esta clase media trabajadora, una política de sentido común en un momento tan importante como el que vivimos, pero que contó con la negativa del Partido Popular a su apoyo. A pesar de ello, hoy muchos jóvenes, muchos trabajadores se están moviendo en nuestro país de una manera mucho más acorde a sus intereses económicos y también estamos propiciando un mayor uso del transporte público. Tenemos que, en la medida de lo posible, abandonar nuestra forma de desplazamiento única o privada, que es mucho más costosa para nuestros bolsillos, mucho más costosa para el conjunto del consumo energético, que hoy por hoy, como él decía, es un arma importante para ganar la guerra en Ucrania y, por tanto, creo que hoy podemos estar orgullosos de iniciativas que nos permiten a todos seguir avanzando.
Continuaremos en esa línea, en esa medida y, por tanto, aliviando el bolsillo de los ciudadanos con medidas selectivas, como ha anunciado el presidente del Gobierno esta mañana, con la bajada del 21 al 5% del impuesto del IVA sobre el gas. Por tanto, como siempre decimos, estamos este Gobierno trabajando para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que necesitan siempre de la política, de los poderes públicos, para seguir avanzando. Transformaciones en profundidad, pero también atender el día a día de nuestra ciudadanía. Esto es lo que hemos compartido en total sintonía, como podrán ustedes imaginar, por nuestros años de bagaje juntos, pero también porque todos remamos en la misma dirección y no nos dedicamos pues a establecer diferencias, sino fundamentalmente a que cada uno aporte. Muchas gracias, presidente. ¿Alguna pregunta? Buenos días, ministra. Con respecto a ese anuncio que ha hecho el presidente esta mañana, el presidente Sánchez, de la bajada del IVA del 21 al 5% en el gas, el Partido Popular les acusa de rectificar en esa medida en el gas. Y dentro, relacionado con esto mismo, ¿cuánto menos va a recaudar el Gobierno con esta bajada del IVA? Bueno, justamente su pregunta me sugiere tres reflexiones. La primera es que si el Partido Popular piensa que el Gobierno de España, creo que palabras textuales, asume en cuentagotas las propuestas del Partido Popular, la pregunta es, entonces, ¿por qué vota en contra en el Congreso de los Diputados? Es una contradicción decir que el Gobierno de España está aceptando o asumiendo propuestas del Partido Popular a la vez que se critica las propuestas que pone encima de la mesa el Gobierno de España. O una cosa o la otra. No vale hacer las dos afirmaciones en el mismo tuit o hacer las dos afirmaciones en el mismo discurso. Si realmente el Partido Popular piensa que el Gobierno de España acierta con las propuestas que pone encima de la mesa, tiene que votar a favor en el Congreso de los Diputados y no practicar una oposición negacionista y obstruccionista. No cabe decir que se están adoptando medidas propuestas por el Partido Popular y a la vez decir que se está en contra de las medidas que se plantean por parte del Gobierno de España. O una cosa es mentira o la segunda cosa es una forma de ejercer la oposición que venimos denunciando, obstruccionista y negacionista. Este Gobierno ha dicho siempre que seguirá, y lo vuelvo a reiterar, acompañando a las familias con medidas que sean oportunas en los momentos oportunos. Vamos a comenzar en los meses de invierno, que son meses en los que el precio del gas va a seguir estando en niveles elevados, y en esta ocasión el Gobierno de España acompaña con una medida fiscal selectiva, como es la bajada de ese IVA, para que las familias y las empresas se ahorren en el entorno de 190 millones de euros que dejará de recaudar el Estado y que devolverá en forma de esa reducción fiscal al conjunto de familias o al conjunto de empresas. En torno a esos 200 millones de euros en un trimestre es el coste que tiene esa medida, que, insisto, está bien traído si se trata justamente de que el invierno, donde se usa masivamente la calefacción, mucha de ella propulsada por gas, nos va a permitir que las familias puedan tener un mayor bienestar. Y segunda reflexión que me sugiere también su pregunta. El Partido Popular habla mucho de la bajada fiscal, pero por sus hechos los conoceréis. El Partido Popular, cuando ha gobernado, ha protagonizado la mayor subida fiscal que nunca tuvo este país. 50 veces subió los impuestos el Partido Popular en su última etapa de gobierno. El Partido Socialista practica bajadas fiscales selectivas que no vayan a tener un impacto en la prestación de los servicios públicos, que no vaya dirigida a que aquellos que más tienen puedan mantener esa situación frente a la mayoría de los ciudadanos que necesitan la educación o la sanidad pública. Y el Partido Popular siempre habla, nunca practica. El Partido Socialista habla menos, pero cuando llega el momento de acompañar a la familia y es de utilidad esa bajada fiscal, la practica. Entonces, yo creo que son dos formas distintas de hacer política, de hacer gobierno, una que responde a las necesidades, a los intereses de los ciudadanos, y otra que responde al no por el no y que responde a la defensa del interés solo
de unos pocos de este país. Sí, ministra, esta mañana el presidente Sánchez en esa entrevista también ha hablado, bueno, que no descarta cambios en el Gobierno. No sé si usted conoce alguno de esos cambios o alguno de esos posibles cambios. No he escuchado esa afirmación del presidente, y mire que le he escuchado atentamente la entrevista, puesto que me afectaba, ¿no?, en general, y esa afirmación pues sería una afirmación curiosa. No, yo creo que el presidente del Gobierno lo que ha venido a decir a raíz de la pregunta respecto a que algunos ministros puedan protagonizar alguna de las candidaturas que se puedan plantear para las municipales, lo que ha venido a decir es lo que el partido viene también repitiendo durante los últimos tiempos. En calidad de secretario general, el Partido Socialista, el presidente del Gobierno, tiene claro que las elecciones más importantes que tiene nuestra formación política son las elecciones municipales, que los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, las concejalas, los presidentes y presidentas autonómicos son la mejor manera de expresar el día a día del socialismo en nuestro país, el estar al lado de la gente. Creo que a eso se refería, pero de verdad que desconozco absolutamente cuáles son en fin, lo que tenga el presidente en la cabeza y, por tanto, será él el que tenga que contestar a esa pregunta. Más. Sí, dos cuestiones. Hoy Francia aumenta la bonificación a los carburantes hasta los 30 céntimos por litro. Me gustaría saber si el Gobierno tiene planteado de aquí a final de año pues tomar una medida similar. Y visto los cambios que se están produciendo, en este caso en el IVA, pero en la recaudación, si van a llevar algún tipo de cambio a una futura, algún cambio fiscal a una futura reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bueno, en relación con la primera cuestión, yo creo que es muy importante poner en valor efectivamente la importancia de que Europa aborde esta materia energética como una de las prioridades de la construcción europea. No en vano, el presidente del Gobierno lleva ya bastantes meses impulsando en la Comisión Europea, en el debate en los países, algo que parece que empieza al menos a comentarse y espero que pronto a ver su fruto, que es una nueva regulación del mercado eléctrico que no perjudique a las familias y que, por tanto, sea similar a aquellos mecanismos que, con la excepción ibérica, el propio Gobierno de España ha impulsado en la Unión Europea. Yo creo que es bueno y que todo el país tendría que alegrarse del liderazgo que el presidente Sánchez está ejerciendo en el debate europeo, porque realmente eso nos va a permitir que muchas de las cuestiones que no podemos hacer solos, por esa interdependencia que tenemos con otros países y con la regulación europea, se puedan protagonizar en el futuro. Hay capacidad regulatoria que el Gobierno de España no puede ejercer porque está limitada por el propio marco de regulación que tiene Europa y que el presidente Sánchez lleva meses intentando en Europa que empiecen a cambiarse para que nosotros también podamos hacer los cambios al interior de nuestro país. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia que el Gobierno de Francia se haya manifestado disponible para estudiar la posibilidad del gasoducto, que, como saben, sería muy importante para que seamos capaces de reducir esa dependencia energética y tengamos más autonomía en relación con el gas en el conjunto de Europa. Y en el día de hoy, pues me imagino que el Gobierno francés, como el resto de gobiernos, siguen viendo cuáles son las medidas que entienden son más eficaces. El precio del combustible en los últimos días, en la última semana, ha bajado, aunque de forma muy lenta. Ojalá pueda seguir registrando bajadas en relación con esos precios y, por tanto, creemos que la bonificación actual que tiene el Gobierno de España, recuerdo, de 20 céntimos al litro de gasóleo o al litro de gasolina habitual, tanto para los usuarios como para el sector del transporte, pues siga teniendo el efecto que esperemos esté teniendo en el alivio en la factura de empresas y de la factura doméstica. Creemos que vamos y estamos en la buena dirección y, por tanto, no tenemos variación en relación con esta cuestión. Sí hemos incorporado, como se ha comentado anteriormente hoy, una medida nueva de la rebaja de la factura del IVA en relación con el gas, que quiero recordar que tiene un impacto bastante inferior al que tenía la factura eléctrica. En términos de bajada del IVA de la factura de la luz,
hasta el mes de diciembre el Gobierno de España habrá ahorrado más de 10.000, repito la cifra, 10.000 millones de euros a las familias y a las empresas. Por tanto, medidas que se tienen que ir adoptando progresivamente y que somos, pues yo creo que un exponente de que conforme la situación se va produciendo, estamos teniendo capacidad de reacción y capacidad de que cada medida en su momento, como digo, reducciones fiscales selectivas, están contraindicadas aquellas que, digamos, son globales, porque esas serían malas para que podamos seguir dando ayuda al sector del transporte o los 200 euros que estamos proponiendo, que hemos propuesto y que están solicitando las personas que habían cobrado en el año 2021, habían tenido un IRPF inferior a 14.000 euros. Una medida que sigue estando vigente y que las familias están solicitando en la agencia tributaria. Sí, yo quería preguntar al presidente si nos puede ampliar un poco esa valoración sobre la bajada del IVA del gas. Yo creo que todo lo que sea, y un poco como resumen de nuestra posición, todo lo que sea hacerle más llevadero a la ciudadanía una situación de incremento de precios tiene que ser bienvenido, ¿no? Pero es que en este caso yo creo que está teniendo un impacto muy especial en las economías que más lo necesitan, ¿no? Si uno ve las medidas que hoy entran en vigor y saca el mínimo común denominador, la primera conclusión es que afecta de manera global a toda la población, porque todos somos contribuyentes, porque todos pagamos electricidad, porque usamos el transporte público, porque muchos son agricultores, porque muchos de ellos además tienen transporte. Pero hay otra parte que es fundamental y es no dejar a nadie por el camino. No dejar a nadie por el camino. O sea, rebajar el IVA del gas puede tener su importancia para todos, pero muy especialmente para los que en ello les va el poderlo o no poderlo pagar. Y evidentemente esto es una medida que el Gobierno toma pensando para el conjunto de la población, para hacer más llevadera la situación que tenemos entre manos, pero pensando sobre todo en aquellos a los que esa situación, ese crecimiento del coste del gas, pues le hace que elementos esenciales de su vida cubrir, ¿no? Momentos donde está iniciándose el curso escolar, hoy es el curso escolar en el que se incorporan todos los docentes para preparar el inicio del próximo día 12, es una parte muy importante de las familias de Extremadura, de la vida de las familias. Cuanto más podamos hacer por ayudar a las familias extremeñas a aliviar la presión del crecimiento de los costes, desde luego lo estaremos haciendo, yo creo, como un acto no solo obligatorio de política, sino de justicia y de inclusividad, ¿no? Me parece que ahora más que nunca tenemos que pensar en que esto, ya digo, no deje ningún tipo de consecuencia que sea irreparable, ¿no? Y el Gobierno, cuando toma esa decisión, lo hace sabiendo que puede haber gente que en estos momentos, ante el inicio del curso escolar, pueda tener unas especiales dificultades para hacer frente a otros gastos, ¿no? Y solo lo sabe el que se halla en esa situación de tener que elegir entre pagar la luz o que tu hijo pueda tener los medios necesarios para lo que significa el inicio del curso escolar, ¿no? Y la importancia que tiene la educación pública, la importancia que tienen las becas y la importancia que tiene que le aumenten las becas a los que tienen becas, porque eso les va a ayudar a su familia. Ya digo, en ese gran pacto que como país tenemos que tener siempre presente y como región, que es el pacto para ayudar a las familias, por estar pendientes de sus necesidades, me parece que esta es una decisión francamente importante. Gracias.